El Señor les bendiga. Amén. Damos muchas gracias a Él que nos ha dado un hermoso día. Para mí uno de los momentos más hermosos es cuando veo a hermanos bautizándose, porque es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Y yo quisiera que ellos se pusieran de pie. Los que se bautizaron, por favor, pónganse de pie para verles nuevamente. Dios les bendiga. Que yo estaba contando, me faltaban dos. Muy bien. Y qué bueno que son personas jóvenes, parejas, lo que quiere decir que Dios sigue añadiendo familias a su iglesia. Que el Señor les bendiga y les permita seguir creciendo en su gracia y en el conocimiento del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor por ello. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Qué bueno. Hoy es un día de celebración. Es un día de fiesta. Aquí en la tierra y también en el cielo. Gracias por la invitación de permitirnos estar aquí una vez más con todos ustedes en nombre del grupo que de distintos lugares nos hemos dado cita. Damos muchas gracias y yo les voy a pedir a ellos que se pongan de pie, por favor, los que vinimos a este evento. Aquí están ellos y espero que el Señor nos dé la oportunidad una vez más. Para mí ha sido un placer compartir con este grupo y muchas gracias en nombre de todos ellos por darnos la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, hermanos, gracias por su hospitalidad y por recibirnos una vez más. Quiero compartir una porción de las Escrituras que nos habla de la carrera cristiana, de que un bautismo precisamente no es una graduación de cristiano. Hay personas que realizan sus estudios y se gradúan y ya es una meta que se alcanzó y después de ahí pues no se sigue estudiando más porque ya nos graduamos. Pero en la vida cristiana no hay graduación, por lo menos aquí en la tierra. La graduación es cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cuántos se quieren graduar? Algún día sí. La graduación es en la presencia del Señor. Ya sea que el Señor venga o que nosotros nos vayamos a su presencia. ¿Cuántos quieren que esta graduación sea hoy? Amén. Que Él venga. Hay personas que quieren que Cristo venga, pero no que ellos se vayan, sino que Cristo venga. Una pareja o un hermano decía, sí, yo siempre quiero que Cristo venga, pero él estaba soltero. Y entonces me dijo un día, yo quiero que Cristo venga, pero después que yo me case. No sé cuál es la dinámica, pero el hermano se casó y le digo, ¿y ahora? Dije, no, yo quiero que Cristo venga. Antes de casarse, no quería que viniera, pero después de casarse, ven pronto, Señor. Pero no era por la esposa, era por la suegra.
Damos gracias al Señor por que podemos reunirnos, y esta reunión habla de que somos un pueblo en Cristo Jesús. Y en Cristo el Señor no ve nacionalidades, Él solamente ve personas lavadas por su sangre. Y por eso podemos juntarnos, cantar y alabar al Señor. Yo quisiera compartir precisamente una porción de la Escritura que habla del testimonio del apóstol Pablo, parte de su testimonio, parte de lo que él decía acerca de sí mismo. Y a mí me gusta Pablo me fascina a mí. Me fascina por su honestidad. Y una de las cosas que nosotros encontramos en la Escritura es que la Escritura no está editada. Nos presenta la vida de sus protagonistas tal y como son. Cosa que no ocurre en nuestro mundo. Normalmente vemos películas y libros de personajes de la historia idealizados. Lamentablemente, la historia no es como nos la muestran. La historia real es como fueron los eventos, pero se contamina porque es escrita por personas con sus propias ideologías e intereses y contaminan los eventos. Parte de la historia que nosotros estamos viendo hoy en día se recoge de la prensa, de la multimedia. Y esa multimedia y esa prensa está contaminada. Y por lo tanto se está reescribiendo la historia de forma tal que si Cristo no ha venido, será muy distinto a lo que nosotros estamos viendo hoy. Porque está contaminada. Pero una de las grandezas de la palabra de Dios es que nos presenta las historias de sus personajes más emblemáticos con sus momentos más sublimes y más oscuros. Por ejemplo, imagínense el rey David, que es una de las figuras más emblemáticas de la historia judía. El escudo de la bandera israelí es la estrella de David. Y podemos ver cómo David pudo descender a las profundidades de las cavernas en su mundo de pecado. ¿Y por qué nosotros sabemos eso? Porque tal como sucedió, se escribió. No hubo ediciones, no, quita eso de la vida de David. No, ahí está. Y nosotros podemos ver que la historia de David es una historia de gracia y de misericordia. Sobresalta en mayúsculas la misericordia y la gracia de Dios en la vida de David. Y así podemos mencionar un Pedro con sus altos y bajos, con su vida temperamental, impulsivo, actuando conforme a las emociones del momento sin pensar mucho en las consecuencias. Y hoy vamos a ver parte del testimonio del apóstol Pablo bajo la misma prerrogativa, sin ediciones. Se nos presenta a un Pablo consintiendo la muerte de uno de los hermanos más íntegros de una iglesia. Y después él mismo montado en ira y cólera, buscando más hermanos para acabar con su vida. No solamente Pablo consiente que alguien escriba parte de su vida y él sabe lo que se está escribiendo y lo deja así. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no ponga eso, suavízalo.
pero él no censura a Lucas. Pero tampoco se autocensura él cuando habla acerca de sí mismo. Sin embargo, nosotros no somos así. Nos ponemos máscaras y queremos aparentar lo que no somos. Por eso me anima Pablo. Y yo quiero leer un pasaje que nos habla parte de su vida y de lo que es su visión de futuro. Y por eso les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses 3, 13. Filipenses 3, 13. Y dice el apóstol, y leo en la versión Biblia de las Américas. Lean conmigo, por favor. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Leo nuevamente. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Señor añada bendición a su palabra. Hemos alabado al Señor, hemos cantado, y ahora en el momento de la alabanza es bueno que nuestros sentidos estén atentos a la palabra de Dios. Por lo tanto, ruego que no se me distraigan y que prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos por medio del apóstol Pablo? Y rápidamente hago una panorámica de lo que es este contexto. Esta epístola es una de las epístolas más especiales que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Epístola y carta significan exactamente lo mismo. Tienen ciertas variaciones, pero a los fines pueden decir sin temor a equivocarse que es lo mismo. Una epístola es una carta. Una epístola electrónica es un email, porque es una carta. O sea que esto es una carta, una epístola. Y es especial porque normalmente las epístolas del apóstol Pablo, que son 13, eran escritas para corregir algo en la iglesia local, para advertir de algún peligro que acechaba, para animar a los hermanos o para darle las gracias por algo. Esta epístola es lo que en el mundo antiguo se llamaba una carta de amistad, es decir, una carta cordial que un hermano con un amigo, que un familiar le escribía a otro. ¿Por qué? Porque en esta carta es una carta donde sobre todo sobresale la gratitud del apóstol Pablo por el apoyo que estos hermanos de Filipo le habían dado. En otras palabras, los hermanos de Filipo y la ciudad de Filipo quedaba en la región de Macedonia, que después el apóstol Pablo le escribe a ellos o habla de ellos en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Y Pablo dice que los hermanos de la región de Macedonia, de su profunda pobreza y de su gran tribulación, le rogaban a él que le permitieran apoyarle económicamente. Era algo tremendo. Estos hermanos eran muy pobres y tenían muchos problemas debido a las persecuciones. Y Pablo les decía, no, ustedes tienen demasiados problemas. Ustedes son demasiado sufridos.
tienen muchas necesidades. No, ustedes no me apoyen. Y ellos les rogaban, sí, déjanos apoyar. Una cosa extraordinaria. Quiere decir que el dar es más bien una disposición del corazón que más bien una condición económica. ¿Por qué? Porque el que quiere dar de lo que tiene, da. Amén. Entonces, Pablo tuvo que aceptarlo. Y ellos enviaron esa ofrenda con un hermano que se llamaba Epafrodito. Atención, parejas jóvenes que quieren ponerles nombres bíblicos a sus hijos. No le pongan Epafrodito, porque después los muchachos se apartan de los caminos del Señor y los padres dicen, ¿y qué nosotros hicimos mal? Bueno, el nombre que le pusieron. Usted sabe lo que es cargar toda una vida. Mucho gusto. Epafrodito García. Epafrodito Noble. Epafrodito Sánchez. Epafrodito. Epafredito. Se suena bien, Epafredi. Epafredi Noble. Epafrodito Mantilla. Eso es serio. Entonces, no le pongan esos nombres a sus hijos. Pero él se llamaba así y era un buen hermano. Lo único que le quedaba era ser un buen hermano. Y Epafrodito lleva esa ofrenda a Pablo, que está preso y que está muy débil. Pero ¿qué sucede? Porque así son las cosas de la vida. Epafrodito entonces, a pesar de que le lleva esa ofrenda a Pablo, lo que le viene a traer es un problema a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Epafrodito se enfermó. Y Pablo, que estaba preso y que estaba frágil de salud, es el que tiene que atender a Epafrodito. Y lo cuida. Pero Epafrodito estuvo a punto de morir, dice la narrativa bíblica. Pero el Señor en su providencia no permitió que más aflicciones se le añadieran a Pablo. Y entonces ahí Epafrodito se recupera y regresa a Filipo. Pero cuando él va a regresar a Filipo, Pablo le dice, toma, llévale esa carta a los hermanos. Y esta carta es una carta de gratitud, que es esta carta a los filipenses. Y tiene 4 capítulos maravillosos. En los primeros 2 capítulos, Pablo habla de los hermanos que le rodean, algunos que le estaban adversando. Y cuando nosotros leemos ese capítulo 1, nos damos cuenta que había personas que habían creído en Jesucristo, pero le estaban haciendo la vida imposible a Pablo. ¿Cómo puede ser que eran hermanos en Cristo, que habían nacido de nuevo y aún así encontraron gente que conociendo a Cristo se le estaban poniendo difícil a Pablo? Atención, hermanos, ustedes que se acaban de bautizar, no idealicen la iglesia. En la iglesia encontrarán hermanos que no van a dar buen testimonio. Pero por encima de esos hermanos, miren a Cristo. Amén. Porque Cristo fue que murió por ustedes en la cruz del Calvario. Hay gente que dicen, ay, que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y la respuesta debe ser ¿cuál? Vengan, que hay espacio para más. La iglesia, decía Leonard Ravenhill, es un hospital donde todos estamos en tratamiento. Estaremos de alta cuando estemos en la presencia del Señor. Y reformulo la pregunta de otra manera. ¿Cuántos quieren estar de alta? Óigame, yo estoy preocupado. La gente quiere que Cristo venga, pero ellos no quieren irse a donde Cristo. Lo cierto es que Pablo habla de esas personas, pero a Pablo no le preocupa. Pablo dice, hay algunos que predican por vanidad y otros predican por envidia, pero como quiera el nombre de Jesucristo
es predicado. En otras palabras, la carga de Pablo no era que tuvieran alguna indiferencia o alguna indisposición contra él. Pablo dice, no me importa, porque por lo menos esa gente están diciendo la verdad, están hablando la verdad del evangelio, eso es lo más importante. En el capítulo 2, Pablo habla de su colaborador más cercano. ¿Quién era? Timoteo. Aparece en 11 de sus 13 cartas. Y también habla de Epafrodito, y de ahí es que nos enteramos de él. Aquí ya en los últimos 2 capítulos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo habla de su testimonio personal. Y esta porción que nosotros acabamos de leer del versículo 13 es parte de ese testimonio del apóstol Pablo. Primero Pablo habla de lo que era su vida antes. Y el testimonio personal, cuando nosotros escuchábamos que cada uno de ustedes hablaba de su testimonio antes de bautizarse, eso es importante. Porque toda persona que tiene a Cristo tiene una hermosa historia que contar. Y hay un contraste entre lo que nosotros éramos y en lo que nosotros somos. No es que seremos perfectos e inmaculados, sino que iniciamos un proceso de crecimiento. A veces vamos a tropezar, a veces vamos a caer, pero nos levantamos en el nombre de Jesús, porque el Señor dice en su palabra que no dejará caído al justo para siempre. Y es bueno que nosotros sepamos que la salvación nuestra no depende de nuestras buenas obras, sino que las buenas obras es el resultado de la salvación y que vamos a seguir adelante. Yo peco, pero le pido al Señor que me perdone, que me cubra con su gracia, que me cubra con su misericordia y sigo adelante. Esa es la vida cristiana. No se le olvide eso. No deje que la culpa, que Satanás es experto en tratar de que la culpa nos coma, aún después de haber perdido perdón. No deje que eso pase. Cuando Satanás les recuerde sus pecados y ustedes puedan sentir los efectos de eso, diga, el Señor me perdonó y ya yo pedí perdón, soy libre en Cristo. El apóstol Pablo nos habla de eso. Y él habla de cómo era su vida antes. Y yo pienso que el apóstol Pablo está escribiendo esto, no solamente para que nosotros veamos la obra de Cristo en él, sino la agonía que le producía eso a él. Vamos a leer el versículo 13 nuevamente. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. De ahí sale una pregunta. ¿Haber alcanzado qué? ¿La salvación? No, porque ya es salvo. Él no puede decir, yo estoy luchando para alcanzar mi salvación. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Y gracia significa que es gratuito, que es algo que nosotros simplemente recibimos. Entonces, él no puede estar hablando que yo no he alcanzado la salvación, porque él ya tiene la salvación. Entonces, vuelvo y reformulo la pregunta. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice el apóstol Pablo. Yo no he llegado todavía hasta donde el Señor, mi Dios, quiere que yo llegue. Yo no he alcanzado, pero alcanzado ya. Esa palabra aparece anteriormente en el versículo 12. No que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Pero todavía la respuesta no está contestada. Pero esto es una reiteración del apóstol Pablo. Yo no he alcanzado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está obsesionado por alcanzar y todavía él no lo ha alcanzado? Esta respuesta comienza a tener sentido cuando nosotros comenzamos a leer lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Y hay una estrecha relación
en alcanzar lo que Pablo dice que todavía no ha alcanzado y la autoconfianza que Pablo tenía en él antes de que Cristo lo alcanzara a él. Vaya conmigo a los versículos de ese mismo capítulo 4 en adelante. ¿Y qué dice en esos capítulos del 4 en adelante? Aunque yo mismo podía confiar o tener confianza también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Y él a continuación da las razones por las cuales él podía confiar en la carne. Oiga bien, Pablo está diciendo, en otras palabras, si hay alguien que tiene razones para tener confianza en sí mismo, para sentirse superior, para sentirse mejor que cualquiera, ese soy yo. Ya nosotros vemos entonces qué tipo de pensamiento Pablo tenía antes de conocer a Cristo. Y él da las razones. A partir del versículo 5, Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día. No todos los judíos observaban al pie de la letra la ley. Pablo tenía padres que eran celosos de la religión judía y por lo tanto Pablo pudo decir, yo no solamente soy un verdadero judío, sino que mis padres también los eran. Yo no soy un improvisado, yo tengo una casta, unos antepasados que eran celosos de la ley. Yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Estas son mis credenciales. Yo soy un verdadero judío que viene de antepasados que eran verdaderos judíos, de antepasados que de generación en generación se preocuparon por guardar la ley. Yo vengo del seno de una familia celosa por la observación de la ley. Yo no conozco la ley desde ahora, desde mi niñez, desde mis antepasados. Son personas que han guardado la ley. Probablemente Pablo conocía personas que eran celosos de la ley, pero sus familiares no. Pablo lo que está diciendo, yo vengo de una tradición de verdaderos judíos y fariseos, lo cual tenía mucho peso en aquellos tiempos, porque para ser fariseo era por casta. Para tener accesos a los mejores rabinos, tenían que también evaluar los antepasados de estos que querían ser también educados por los mejores rabinos. Pablo lo que está diciendo es, yo soy un judío puro, de descendencia impecable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero él añade algo más. Y lo que era su orgullo después se convirtió en su vergüenza. Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y todos recuerdan la conversión de Pablo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, que se le dieron cartas y se le dieron las autorizaciones correspondientes. Y Pablo iba rumbo a Damasco, respirando aires de muerte y amenaza contra los cristianos. O sea que el testimonio de Pablo es evidente antes y después de Cristo. Hay personas que se sienten al menos porque su testimonio no es tan dramático como el de Pablo. Mi testimonio no es tan dramático, pero yo estaba igual de perdido que Pablo. Yo nací en un hogar cristiano. Hasta el día de hoy, yo nunca me he emborrachado, nunca consumí drogas, nunca estuve envuelto en pandillas, nunca estuve en ningún acto abiertamente delictivo, nunca caí preso. Pero al igual que Pablo, yo estaba perdido. De hecho, creo
que una persona con mi perfil es mucho más peligrosa que uno que esté abiertamente perdido. Porque al no tener una vida tan desorganizada, las personas pueden pensar que no necesitan del Señor. Y un moralista religioso, ante los ojos del Señor, tienden a justificarse más que el perdido. ¿Recuerdan la oración del publicano y el fariseo? Que el fariseo venía y se justificaba en su oración delante de Dios, tratando de impresionar a Dios por sus virtudes, mientras que el publicano, que era rechazado por los demás, venía y se afligía delante de Dios, porque sabía que no era propicio a Dios y clamaba desde lo profundo de su alma pidiéndole misericordia al Señor. La vida está llena de fariseos que creen que por sus buenas acciones y por sus conductas moralistas van a ser salvos. Pablo no tiene ningún tipo de temor de presentar lo que él era antes para mostrar la grandeza, la profundidad y la anchura de la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Pablo dice que estas cosas de las cuales él da testimonio y que para el mundo eran valiosas, ahora que él tiene una mente regenerada, él la considera como basura. En otras palabras, lo que antes él veía con gran valor, ahora él no lo ve con gran valor. Dice Pablo, pero todo, hablando de lo que él ha dicho anteriormente, todo lo que era para mí ganancia, ahora lo tengo como pérdida por amor a Cristo. Los traductores apelan al eufemismo. El eufemismo es usar palabras más suaves para decir lo mismo. Y aquí Pablo está usando un eufemismo. ¿Por qué? Porque la palabra que Pablo usa originalmente es más fuerte de ahí. Lo que dice literalmente el texto es, pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como excremento. Esa es la palabra que usa Pablo. Fuerte. Y aún la palabra excremento en el original es más fuerte que la que usamos como excremento. Fíjense cómo es que Pablo ve su antigua vida como desperdicio, como basura. Y por delicadeza no me atrevo a usar más sinónimos degenerativos. Pero así ve Pablo su antigua vida. Pero esto tiene también otra vertiente. Si tú ves o yo veo mi antigua vida así, ¿por qué pretender volver ahí de donde nos sacó el Señor? ¿Por qué pretender todavía acariciar cosas de esa antigua vida? Y todo eso nosotros lo maquillamos, pero sigue siendo pérdida, basura, excremento. No es solamente perseguir a la iglesia como Pablo la perseguía, es nuestro orgullo, nuestras mentiras, nuestra hipocresía. Pablo todo eso lo ve como hedor lleno de fetidez. Y Cristo nos limpió con su sangre de todo eso. Y si Cristo nos limpió, ¿por qué pretender volver ahí? El apóstol Pablo, en este pasaje cargado de drama, nos dice, yo tengo todo eso como pérdida. Y vuelve y lo reafirma, versículo 7. Pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y esto, atención hermanos, ustedes que se acaban de bautizar,
ustedes inician una etapa en su vida donde ustedes han dado testimonio público de su fe, donde ante los ojos de los demás ustedes han reafirmado su fe en Jesucristo, pero esto no es una graduación, esto es un peldaño más de esa escalera de la obediencia. Y Pablo dice que su insatisfacción es tal que es como si él no conoce a Cristo porque él quiere conocerlo más y más. La vida cristiana no para, es buscar el rostro de Dios, es escalando. Y cuando uno llegue hasta donde se propuso, se da cuenta que hay más peldaño más. Y esto no se acaba hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. No hay tal satisfacción como decir, oh, ya yo estoy donde Cristo quería que yo llegara. Al contrario, mientras más buscamos del Señor, más insatisfechos estaremos de Él. Es una sed que se calma, pero que no sacia, porque solamente estaremos plenamente saciados cuando estemos bebiendo junto con Él en su presencia. Mientras tanto, seguimos. Yo recuerdo un hermano, y le digo hermano para ayudarlo, porque hoy es Día del Padre y hay que ser misericordiosos. Y ese hermano, ayudándolo, me decía, yo le doy gracias a Dios porque ya yo llegué donde el Señor quería que yo llegara. ¿Cómo una persona puede decir semejante declaración? De que ya el Señor le ha dado un nivel de vida espiritual donde Él está satisfecho. Esto es todo lo contrario. Lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 13 es que Él no ha llegado todavía donde el Señor quiere que Él llegue. Esto es una paradoja es una aparente contradicción. Mientras más tenemos de Cristo, mientras más buscamos el rostro del Señor, más insatisfechos nosotros estaremos de Él. ¿Sabe por qué? Porque mientras más cerca de Cristo estamos, más vemos nuestras imperfecciones, nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo el Señor nos hace descender a aquellos lugares de nuestras almas donde nadie va. Y podemos ver todas las áreas de nuestras vidas que el Señor quiere que todavía nosotros trabajemos. Una de las grandes enseñanzas de ese texto es que tenemos que mostrarnos tal y como somos. Aquel que aparenta espiritualidad, aquel que quiere aparentar que todo está bien, es indicador de todo lo contrario. Porque mientras más espirituales seamos, mientras más cercanos estemos del Señor, más honestos y veraces seremos. Esa es la belleza de Pablo. A veces yo conozco muchas personas y yo digo, si yo tuviera un problema, ¿a quién acudiría? Yo sé a quién acudir, pero son preguntas retóricas que yo me hago. Y yo estoy más seguro de a quién yo no le hablaría de mi vida. Porque yo veo gente tan santa, tan perfecta, que yo digo, no me va a entender. Me va a condenar. Me va a enviar al octavo anillo de Dante, allá en los infiernos de Dante, donde yo no salga más. Este pasaje está bañado de gracia y misericordia. Pablo es honesto, abre las puertas de su corazón de par en par y dice, yo no he logrado todavía lo que el Señor quiere que yo logre. Yo no he llegado a conocer a Cristo en su totalidad. Pablo quiere más de Cristo. Cuando yo era muchacho, había un himno que se llamaba Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Pero quien lo escribe conoce a Cristo. Ha oído hablar de Cristo, pero dice que háblame más de Cristo, háblame más. Y Pablo lo que quiere es más y más del Señor. Pero Pablo entiende que hay cosas que le impiden eso. Y esas dos cosas
Él la presenta en este versículo 13. Número 1, para él alcanzar lo que todavía él entiende que no ha alcanzado, él tiene que hacer dos cosas. Número 1, olvidar lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás que el apóstol Pablo quiere olvidar? Todos nosotros tenemos la tendencia de volver a aquel lugar de donde Dios nos sacó. Juan 21, versículo 1 en adelante, dice que estaban todos los discípulos, los 11, junto al mar de Tiberias. Y esa mañana Pedro dice, voy a pescar. Sin embargo, cuando leemos en Marcos capítulo 1, versículo 17, a Andrés y a Pedro, a Jacobo y a Juan, el Señor le había hecho un llamado. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Pero aquella mañana Pedro decide volver al antiguo oficio de donde el Señor lo sacó. Y vamos a tener esa lucha constante de querer volver a aquel lugar de donde el Señor fue y nos rescató. Vamos a tener esa tentación permanente de querer volver. Algunos no lo logran y vuelven otra vez de donde el Señor lo sacó. Un ejemplo de esto es Lot. Lot se fue a Sodoma, allí le va mal, lo secuestran y va a Abraham y lo rescata, le salva la vida, pero Lot vuelve otra vez a aquel lugar. Hermanos, esa es la historia de la lucha que todos nosotros tenemos. El Señor rescató al pueblo judío de Egipto y estando en el desierto, ya en la libertad, todavía anhelaban volver a Egipto. Es la tendencia, es la lucha empedernida que vamos a tener. Por lo tanto, no te sientas mal por eso. No te sientas mal de que a veces mira hacia atrás y quiere volver. Simplemente dile, Señor, ayúdame. Pero la lucha no se irá. Y ese volver atrás tiene distintos nombres. Es volver a tu orgullo, es volver a tu lujuria, a tus mentiras, a creer que eres superior. Yo tengo esas luchas. Tengo esa lucha de no querer volver. Señor, ayúdame a no volver. A veces como que mis pies se van deslizando y el Señor por su gracia me trae de nuevo. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Y me pregunto, ¿qué cosas quería olvidar Pablo? ¿Ustedes se han preguntado qué cosas quería olvidar a Pablo? Que le mortificaban la conciencia, que le calcinaban el alma, que él quería olvidar. Quiero zafarme de esto, quiero olvidar todo esto y todavía me persigue, me martilla en la mente. Me pregunto yo, y aquí estoy especulando, ¿cuántas veces se despertó Pablo por las noches viendo el rostro ensangrentado de Esteban? Cuando mataban a Esteban a pedradas, allí estaba Saulo, viendo con satisfacción, como un logro, como un triunfo. Te matamos y así le haremos a todos los que son como tú. Bien hecho. Dale muerte a todos los que son como él. Y cuidado, miren lo que le estamos haciendo a él, con aire de triunfo. Tenía parientes, Esteban, esposa, hermanos. ¿Cómo saludarlos ahora y decirle Dios te bendiga? Esto es más dramático de lo que nosotros pensamos.
Pablo tiene que tomar una decisión en su vida. Yo tengo que olvidar lo que queda atrás. Recuerden que Pablo iba a Damasco respirando aire de muertes y amenazas. Él iba a matar personas allá, a torturarlo, a meterlo en la cárcel. ¿Cuántas viudas dejó Pablo? Que ahora le dicen Dios te bendiga. ¿Cómo recibía Pablo el perdón de esas viudas, de esos huérfanos? ¿Cómo recibía Pablo los abrazos de ellos? Pablo tenía que olvidar esto. Uno de los colaboradores más cercanos del dictador Pol Pot de Indonesia, de Camboya, escapó. Tenían un escuadrón que se llamaban los Yemenes Rojos y escaparon porque tenían guerra contra Vietnam. Y Vietnam ganó y él escapó, pero tenían una cárcel donde era un centro de exterminio. Y él escapó hacia Tailandia. Y allá hizo su vida nuevamente, como si no hubiera pasado nada. Yukuen Khan se llamaba. Comenzó a asistir a una iglesia evangélica. Allí se convirtió. Y estaba dando clase en una escuela pública y todos los alumnos hablaban maravillas de él. Y era como una especie de consejeros. Un día, viendo la noticia, atraparon a algunos jefes militares de la antigua Camboya diciendo que ese centro de exterminio nunca existió, que eso era mentira. Y aquel hombre dijo, yo no me puedo quedar callado. Regresó a Camboya, se identificó por su verdadero nombre y testificó en ese juicio diciendo, ese centro de exterminio existió y yo era el comandante de esa cárcel. Los sollozos de los parientes estaban allí y él le dijo a cada uno de ellos en pleno juicio, perdónenme. Y una señora dijo, estas son las palabras más dulces que yo he escuchado en mis últimos 30 años de vida. Y ese hombre murió en la cárcel. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Cómo cargar con eso? Él dijo, yo estoy recluido en una prisión, voy a terminar mis últimos días en una prisión, pero soy libre, porque la libertad es en Cristo Jesús. Y habló de lo difícil que fue para él ver los rostros de esas personas. Nadie sabía dónde él estaba. A él no lo atraparon. Pero la única manera de olvidar eso que pasó era yendo a donde esa gente que le hizo daño. Pablo dice, para yo poder vivir en esa plenitud de Cristo tengo que liberarme. Ya Cristo me liberó. Hermano, no importa lo que tú hayas hecho, no importa las veces que lo hayas hecho, no importa lo que tú lo hayas disfrutado. Si le pediste perdón a Cristo, eres libre en Cristo Jesús. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya. Yo he visto muchas personas que conocen a Cristo y siguen siendo prisioneros de su pasado. Conocí una señora que me habló como por 1 hora y 45 minutos de su vida, de cómo su esposo la abandonó, sus 2 hijas quedaron embarazadas del mismo hombre y la botaron del trabajo, todo en un lapsus de 1 mes. Y aquella señora estaba desquiciada llorando y la escuché como por 1 hora y 45 minutos. Y yo le dije,
¿Cuándo ocurrió eso? Fue lo único que atiné a decirle, porque ¿qué puedo decir yo? ¿Qué palabras humanas pueden consolar a una persona en una desgracia como esa? Y ella me dijo, entre lágrimas, eso fue hace 10 años. Yo me sorprendí, porque me lo contó como si hubiese sido reciente. ¿De qué sirven amargarse tanto, tantas lágrimas, si eso no va a cambiar el pasado? Tenemos que decirle a Cristo, ayúdame a olvidar lo que tú echaste en el fondo del mar. Ayúdame a olvidar eso. Yo sé que hay episodios duros, pero el olvido es una obra del Espíritu Santo del Señor, que es experto en consolar. Todos saben que en Santo Domingo hubo un desplome de un techo y que murieron más de 300 personas. De nuestra iglesia murieron personas. Un joven que trabajaba en seguridad murió. Yo lo fui a ver en cuidados intensivos. Él grabó un reel y le envía un mensaje a su madre diciéndole, mamá, tranquila, yo estoy bien, desde los escombros. El Señor me puede sacar de aquí, pero si no me saca, yo me voy con Él, así que tranquila. Y se fue con el Señor. Después fui a ver unas señoras que no son de la iglesia, donde murió su hermana, su hijo y otra pariente. Y ellas escuchaban cómo las voces de cada uno de ellos que gritaban se iban apagando, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Solamente la obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo del Señor puede regenerar una vida para que siga adelante. Amén. Para poder llegar a esa plenitud en Cristo, hay que pasar la página. Yo sé que hay episodios difíciles, yo sé que hay traumas, pero ni nuestras lágrimas, ni nuestras amarguras, ni nuestros rencores, ni odio hará que eso pase. Por eso tenemos que decirle, Señor, ayúdame a olvidar el pasado. Todo aquel pasado que me daña, ayúdame a olvidarlo. Ayúdame solamente a recordar el pasado que me lleva a la gratitud. Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Hay aspectos del pasado que vamos a estar con Él siempre, porque nos llevan a la gratitud. Lo último que el apóstol Pablo dice es, y extendiéndome a lo que está delante. Extenderse es una palabra que el apóstol Pablo saca de los Juegos Olímpicos. Es el esfuerzo que todavía lo vemos en las carreras de atletismo, es el esfuerzo que hacen los corredores para llegar sacando todas las reservas de energía y obtener el primer lugar. Pablo está hablando aquí de la actitud a lo práctico. No es solamente pedirle que nos haga olvidar, sino tomar las acciones que nos llevan a olvidar. ¿Y cuáles son esas prácticas que nos llevan a olvidar? Llenarnos de la palabra de Dios. Extendiéndome hacia lo que está delante es apelar no solamente a las promesas del Señor, sino también a ir donde se encuentran esas promesas, que es la Escritura, la palabra de Dios. Nosotros olvidamos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros desarrollamos la disciplina de la oración, donde nosotros estamos dependiendo del Señor, donde nosotros estamos en comunión con los hermanos. Esto es parte de extendernos. Reunirnos en el culto y compartir y alabar al Señor y tener comunión es parte de esa dinámica. No te alejes de la comunión, no te alejes de congregarte. Hermanos que se bautizaron hoy, Satanás va a traer todo tipo de trabas para que no
se bauticen, para que no continúen congregándose. Satanás va a poner trabas de hermanos que quizás tuvieron alguna situación incómoda con ustedes. No le hagan caso a eso. Miren a Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mirando a Cristo. No mire a las personas. Porque el que mira a la persona se desanima. Hermanos me han dicho, y vamos a decir ayudándolo también. O yo me he encontrado personas que me dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me han hecho muchas cosas a mí. ¿Ustedes saben a quién es que más le hacen en la iglesia? Al pastor. Y aquí estamos. Ustedes saben las cosas que a mí me han hecho en la iglesia. Les voy a contar una sola. Estando Susana embarazada de nuestra primera hija. Los niños en la iglesia hicieron unas manualidades y se le entregaron a todas las damas que estaban embarazadas. Y a todas las madres, mejor dicho. Bíblicamente, la vida comienza en la concepción. Y a veces algunos cristianos cometen el error de decir, cuando la mujer da a luz, oh, felicidades ahora que eres madre. No, eres madre desde que concebiste. Porque la vida comienza en la concepción. Desde que estás embarazada, desde que ese esperma se une con ese óvulo, nace un cigoto, un ser humano de una sola célula. Y ya está embarazada. Y ya es mamá. Felicidades, mamá. La vida comienza en la concepción. Cuando Susana tiene la manualidad, esa señora viene y le dice, ¿y qué tú haces con ese regalo? Y Susana, que tiene un esposo teólogo y que sabe responder, le dice, oh, pero yo soy madre. Porque la vida comienza en la concepción. Ajá, ¿y si nace muerto? ¿Qué hacen a los pastores? Esa es una muestra. Pero nosotros no miramos ni siquiera a la gente. Miramos a Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Yo puedo recordar sin dolor, porque perdonar es recordar sin dolor. Esa persona nunca nos pidió perdón. Y nosotros hemos dormido en su casa y hemos comido en su casa. Porque miramos a Cristo. Claro, el plan mío nunca se me ha dado, porque siempre ando con una pistola. No, nada de eso. Recordamos sin dolor. Porque perdonar no es olvidar. Las personas dicen, si tú perdonaste, debe olvidar. No, es recordar sin dolor. Perdonar es no querer desquitarse. Y perdonar es estar dispuesto a servir a aquella persona que te agravió. No es que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y siguiendo y extendiéndome a lo que está adelante. Eso es así, y esa es la vida de cada uno de nosotros. Y si esa es la vida de cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos cosas que olvidar y extendernos hacia lo que está adelante. Cierre sus ojos, hermano. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por darnos el privilegio de poder tener este servicio tan especial. Yo sé que tú nos perdonas por nuestros pecados. Así que una vez más te pedimos que lo hagas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.